jefe de servicio de cirugía del Hospital de San Martín, profesor titular de cirugía y amigo nuestro, amigo de todos nosotros. Nos va a dar hoy una charla de ética y liderazgo. Jorge, cuando quieras, te dejamos y después te vamos a ir haciendo las preguntas que corresponden. Okay. Gracias, buenas tardes a todos. Desde una lluviosa Buenos Aires, fría además. Así que un gusto compartir con ustedes esto que es un ratito para charlar. Anteriormente en este curso, el doctor Mariano Jiménez se ocupó de cómo y por qué valía la pena hablar de liderazgo y trabajo en equipo en un mundo en cambio. Después la licenciada Mariana Lozano habló de visión múltiple de los equipos y la semana pasada se refirió a las respuestas de defensa para la conformación de grupos y el manejo de los grupos. Hoy lo que vamos a alcanzarles o vamos a charlar con ustedes es qué tiene que ver la ética con todo esto, cómo se mezcla la ética con todo esto y en realidad recordar, a mi juicio, supongo que compartirán ustedes y compartirán también los encargados del grupo, pensar que nosotros vemos esto como médicos. Por lo tanto, a lo mejor hay algunas cosas que en el mundo empresarial no son tan visibles, pero que a lo mejor lo son para nosotros. Entonces, empecemos un poquito a desbrozar este asunto. Este es el tema de hoy, ¿dónde estamos para ética y liderazgo en cirugía? Y yo creo que, para mí, uno es de donde viene, así como uno nació en su casa, de su padre, de su madre, y se crió con sus hermanos. Yo nací en ese lugar que pasó, veámoslo otra vez, que es el Hospital Eva Perón, donde estoy nada más que desde el primero, formalmente desde el 2 de mayo del 72, y todavía vivo acá. Esa es mi casa. Cuando extraño un poco, miro la foto y ahí estoy. Vamos a recorrer los siguientes temas. Este es nuestro itinerario de reflexión. Comentarios sobre el liderazgo, la realidad, somos médicos y tenemos algunos inconvenientes, profesionalismo y responsabilidades profesionales y hacia un liderazgo ético. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es una competencia que comparte y desarrolla conciencia de necesidad e influye en la forma de ser o actuar de algunas personas y las asocia para lograr un objetivo común. El líder crea una situación, la hace ver, la distingue, la subraya, invita a gente, consigue que lo apoyen y entonces, trabajando para lograr un objetivo común, se lanza a la acción. Eso es lo que representa esa flechita. Y así, el líder es el que tiene el arte de lograr que las personas quieran pertenecer y hacer. El líder tiene que cumplir con algunas condiciones. Debe declarar, proponer y mantener sus objetivos, convocar, motivar, estimular, concertar y promover actitudes proactivas en la gente que lo acompaña, facilitar la retroalimentación y sinergias entre sí y con el propio líder, y así conformar un grupo o equipo. Tiene que gestionar conflictos de manera constructiva, tiene que perseverar, conocer los límites y desafiarlos. Esto implica convertir los fracasos en aprendizajes y los éxitos en celebraciones. Es muy lindo para decirlo, no es tan fácil de hacer, sobre todo con los fracasos. Los éxitos se festejan con más facilidad, me acuerdo. Esto implica asociar estilos en pos de la eficacia y la eficiencia, y curiosamente, y una estupidez de apuños, sin manada no hay líder. Por lo tanto, el líder que maneja a nadie no existe. Y cuando nadie no tiene líder, es una multitud y no es un grupo. ¿Qué competencias debe tener un líder? Tiene que tener capacidad para comunicar y coherencia en las metas que propone. Si no, va a ser muy difícil que logre concertar voluntades. Tiene que tener algunas condiciones sociales, como la credibilidad, la habilidad para convencer a quienes corresponda que pueden efectuarse las acciones que propone. Tiene que tener condiciones humanas, como sentido común, sensibilidad, tolerancia, ecuanimidad, compasión,
humildad, generosidad, paciencia y perseverancia. Casi un dios. Y tiene que tener habilidad de gestión, planificación y organización. Como estamos hablando de líderes humanos, muy probablemente todo esto les sea muy difícil tenerlo, pero tiene que tender a esa idea, porque si no termina transformándose en un jefe y a veces en un jefe malo y no en un líder. Para determinar cualquier acción es necesario tener alguna visión de la realidad. ¿Y quién determina qué es la realidad cuando creencias y posturas y deseos van a marcar límites diferentes? Bueno, alguien propuso que hay una teoría que llamó de los 4 umpires, como los árbitros del tenis, los 4 árbitros. Y entonces dice que hay un árbitro que dice que las cosas son blancas o negras. Hay una sola forma de verlas, la propia, la mía, no existe otra y no se discute. Hay otro que dice que hay algunos grises, pero bueno, podríamos charlarlo, pero igualmente lo voy a determinar yo, cuál es el gris más oscuro, más claro. Hay otro que dicen, la única determinación es mía, yo lo vi adentro, es adentro, yo lo vi afuera, es afuera, y así se debiera ver la realidad que vamos a tratar. Y finalmente, hay uno que acepta que toda realidad tiene demasiados factores complejos e inciertos, que la visión formal tendrá que conseguirse a través de la colaboración de quienes componen el grupo, y así empieza a funcionar hacia adelante. Tradicionalmente, el origen del líder fue correspondiente con una tradición o una herencia, alguien que lo heredaba porque era, por ejemplo, un monarca, no como los alfajores, sino un monarca perteneciente a la monarquía. Podría ser de origen legítimo si lo adquiría de acuerdo con la norma de la comunidad. En una palabra, en un sistema republicano, un monarca no funciona. Y al revés, cuando se creó nuestra república, todavía no era república, era alguna colonia que se estaba liberando, se había propuesto un liderazgo legítimo, monárquico, porque esa era la costumbre de la época. Por lo tanto, esto tiene que ver con las normas de la comunidad y del momento. Y finalmente existe un dictador, es un líder impuesto, de eso en la Argentina sabemos mucho, tuvimos unos cuantos y todavía no sabemos muy bien cómo se trata, porque muchos de nosotros nos comportamos como tales. Los estilos que puede asumir el liderazgo son el dictatorial o autocrático. Cada uno de estos tiene definiciones, son muy aburridas, no las vamos a tratar, por supuesto, porque son muy largas y porque yo no las podría dar muy bien, porque esto es para especialistas. Pero veamos los títulos y más o menos va saliendo. Dictatorial o autocrático. El carismático, o sea, tiene eso que tiene que tener para encantar a todos y puede ser líder. El burocrático, perfecta persona para hacer todos los trámites, saben dónde se llenan los papeles, dónde se ponen las firmas, cómo se consiguen las cosas, con eso estamos satisfechos. El líder participativo está de la mano de todos, trabaja con todos. El líder laissez-faire, hagamos lo mejor posible, cada uno haga lo que pueda y veremos a dónde vamos a parar. No le interesa demasiado, no se pone demasiado, pero bueno, es bastante simpático. El líder orientado a las personas, tenemos que hacer esto porque es bueno para los que atendemos y es bueno para ustedes, y eso es lo que vamos a hacer, por eso me pongo firme. Otro que dice, mirá, nos encargaron la tarea, hagamos la tarea, eso es lo que importa, pero fulano no me importa la tarea y no la persona. Está el líder paternalista, todos son como hijos, todos somos buenos, no se castiga nada, se premia lo que se puede y que Dios nos ayude. El líder democrático, que está bueno, puede tener en su grupo un manejo democrático, puede ser un líder proactivo, estimula continuamente la acción, un líder transaccional, donde intercambia cosas con su grupo, y un líder transformacional, que pretende cambios para ir hacia un futuro diferente. Por supuesto, todas estas cuestiones pueden ser contempladas en distintos momentos y pueden ser necesarias. Nadie imaginaría que el encargado de una patrulla de combate pueda sentarse a discutir con su grupo, a ver cómo lo ven mejor y a quién le molesta menos el hormiguero donde tiene que instalarse para trabajar como francotirador. Es obvio que eso no funciona. Pero estamos hablando de grupos humanos médicos para la acción médica y no para terrorismo o para acciones políticas o militares. ¿Cómo se seleccionan los estilos de liderazgo? Los estilos de liderazgo los puede elegir el líder, de acuerdo a su historia personal, a sus valores,
a la experiencia, a la autoridad y el poder detentado, que es el que le entrega al grupo o el que le entrega a quien lo designa. El estilo de liderazgo puede elegirse según el grupo, de acuerdo a la independencia, responsabilidad y libertad de acción que se concede a los miembros. El liderazgo puede depender de las situaciones, tiempo, espacio y realidad que tienen que ver con factores del entorno, naturaleza de las labores o fines de la organización. Probablemente esto sea lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención como médicos, porque tenemos una labor diferente al ingeniero. Si bien manejamos grupos de trabajo, nuestro destino es una persona y hay otras cosas de por medio. Eso es lo que hace que nosotros, para la ley, merezcamos el examen de CONEAU o la validación de CONEAU, porque nuestra actitud o nuestra actividad pone en riesgo a las personas. Los ingenieros, si bien también ponen en riesgo a las personas, tengan otra ubicación respecto a esta cuestión. ¿Cómo se toman las decisiones? El líder busca en el diálogo con el equipo la respuesta más eficaz y eficiente para lograr sus metas. Y así elige el estilo más adecuado para cada circunstancia, porque él tiene una visión, una misión y valores declarados, y la coherencia entre los objetivos declarados y las acciones propuestas alimenta la confianza del grupo y abona la validez del esfuerzo. Valió la pena porque logramos lo que habíamos propuesto, no cualquier cosa, eso que buscábamos como grupo. Y el liderazgo ético depende de la forma en que el líder expresa sus valores. Esto tiene que ver con las relaciones que establece el líder con las acciones que va a emprender. El directivo solo importa que sepa lo que hay que hacer. Vendría a ser un jefe de trabajo práctico poco ocupado. Fueron a la clase, se dio la clase, terminó la clase, se retiraron, firmaron la planilla. El transaccional controla el cumplimiento de la gestión, pero es coercitivo. Vendría a ser un jefe de trabajo práctico más duro, que se pone muy duro, es castrador. Llegaste tarde, no entras, llegaste tarde, tenés ausente, no vas a poder dar el parcial. No interactúa con la gente lo suficiente. Y el transformacional, al contrario, es el que se hace amigo, el que incorpora a la gente, empodera y cambia actitudes y valores de colaboradores. Ese alumno que llegaba tarde le pregunta cómo y por qué, lo invita a llegar un poquito más temprano. Si entiende que llega tarde, lo deja entrar después, porque vive lejos o porque hay un problema con el tren, el auto, la lluvia, etc. Y eso aumenta la eficacia, reconoce el carisma del líder, pero a ese líder, a ese jefe de trabajo práctico tan querido, que tiene que atender el interés de todos, tiene que tener cuidado de no apoderarse de la cátedra o de los grupos de alumnos para regalar exámenes o quitar posibilidades de acuerdo a su habilidad de saber entender, si es que esa habilidad de saber entender tiene nada más que ver con sus intereses o sus visiones parciales. Se preguntaba a la gente cómo se crea un líder, porque es evidente que los grupos necesitan quien los comande o quien les diga por dónde ir, quien los guíe. Y entonces, en una primera etapa se habló mucho de los rasgos físicos y las habilidades, la herencia, las posibilidades personales. Alrededor del año 40, en la cuarta década del siglo pasado, hablaban de la orientación de la tarea, quién tenía más capacidad para orientar las tareas. Pasados 20 años cambia el paradigma y hablan de las condiciones que debe tener el que para decidir quién, o sea, cuáles son las condiciones que tiene que tener el que tiene que decidir en la realidad de ese momento. Y entonces el que estaba más dotado era el que podía ser mejor líder. Y en los 80 se vuelve el carisma personal, que tiene que ver con rasgos físicos y habilidades, pero no deja de lado ninguno de los anteriores y complejiza mucho la visión del líder. Porque líderes como este no hay demasiados. Este, por supuesto, es el amigo Yoda, pero no deja de ser un líder, y es un líder muy manso, muy simpático. Sin embargo, ese líder va a tener que proveer motivación, habilidad y oportunidad sumada a esfuerzo, talento y suerte. Tanta suerte tuvo Yoda que era de lo poquito que quedaba. Escucha y trata de entender razones, por eso escucha y trata de entender razones a los que se le acercan y trata de explicarles cómo sobrevivir a lo que le viene del mal. El imperio del mal, ¿se acuerdan? Bien. Es generoso para reconocer los esfuerzos grupales, ayuda a los que trabajan, es humilde. Yoda nunca tiene nada de que vanagloriarse, forma parte de su grupo, satisface el interés común antes que el propio. Y el premio de su labor es el desarrollo personal,
Yoda estaba muriendo ya porque estaba muy viejo, pero sí tiende al aprendizaje del grupo porque en realidad, y es un poco poético, le importa lo que queda de lo que él hizo. Esa es su herencia formal, su patrimonio. Sin embargo, nada es más engañoso que un hecho evidente, y esto lo dijo Sherlock Holmes, se lo hizo decir nuestro amigo Conan Doyle, y para saber lo que hay que hacer es aprender a mirar. Y es lo que muchas veces, aún como médicos, no hacemos y perdemos en la falta de examen muchas cosas que podríamos observar. Porque en realidad, la realidad no es como se ve, sino es como nosotros la vemos. Por eso se discute si el azul es azul, el rojo es rojo, y si las sombras existen, y si tantas cosas. La realidad no es sino como nosotros la vemos. Y entonces valdría la pena pensar como este pobre infeliz con su whisky: existo, luego será mejor que no piense. Existen dudas, porque en realidad cada vez que uno se trata de profundizar en algún tema, empieza a descubrir que hay muchas cosas debajo, hay muchas cosas que uno ignora, hay muchas cosas que debiera saber, y empieza a retemblar todos los fundamentos de lo que uno piensa. Entonces Nietzsche aseguraba que la superficie no es más que la parte visible del fondo. Una verdad de perogrullo, yo creo que vale la pena. Nosotros somos médicos y muchas veces olvidamos esa herencia y esa historia. Pero desde Grecia, los profesionales somos pontífices humanos divinos, al cual a ese grupo pertenecen sacerdotes, legisladores y médicos. Médico, etimológicamente, es quien cuida, y cirujano es el médico que lo hace con las manos. Somos médicos. El poder que tenemos, el poder galénico, deriva de factores sapienciales, lo que sabemos, carismático, lo que la gente nos concede por nuestro comportamiento, y morales, que es el comportamiento en sociedad. Algunos factores creo que están desatendidos, si no, no estaríamos donde estamos, a nivel político, social, económico y personal. La praxis de la medicina implica un acto fiduciario. Cada vez que un paciente nos consulta es porque nos tiene fe. Si eso no es una carga pesada, no sé qué lo es. La buena práctica siempre exigió aplicar los conocimientos vigentes con pericia, prudencia y diligencia para resolver las necesidades detectadas. Dentro de ese accionar, respetar la moral, la ética y las leyes imperantes. Las costumbres cambiaron suficiente como para pensar que si era poco presentable un divorcio hace 40 años, no era porque fuera más presentable que ahora, era igual. Lo que pasa es que las costumbres eran diferentes y tenía una sanción social que no existe hoy. Por suerte, probablemente, pero en ese momento no existía. Y las leyes entonces no aceptaban, ya que estamos con el divorcio, tampoco el divorcio. Pasaría lo mismo con el aborto, la confidencialidad, etc. Tengamos conciencia de eso, porque si no, es raro que nos podamos mover con fundamento en el mundo actual. ¿Qué es necesario? Necesario es aquello de lo que no se puede prescindir. ¿Por qué venimos acá? Porque decíamos que hay que resolver las necesidades detectadas. Por lo tanto, vamos a lo necesario. ¿Qué es necesario? Necesario es aquello de lo que no se puede prescindir. ¿Y por qué no se puede prescindir? Porque no se elige ni se rechaza, porque no es libre ni aleatorio. No se puede prescindir. Como probablemente no me crean que hay cosas necesarias, veamos cosas necesarias. Este es un señor que allá por los 70, psicólogo, se dedicó a estudiar cuál era la jerarquía de las necesidades del ser humano. Y ahí está la cita. Entonces dijo que había necesidades de supervivencia, que eran las básicas para que un ser vivo estuviera vivo, y había necesidades de crecimiento, que están en el otro extremo. En esta pirámide él representa las distintas condiciones que componen las necesidades. Entre las condiciones de supervivencia, para dar un ejemplo clásico, está, por favor, fisiológica, contar con oxígeno, agua, alimentación, calor, frío, etc. Y entre las de crecimiento, de realización del ser, la ética, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas. Cuanto más hacia la punta de esta pirámide se encuentra, más complejo y más profundo es el asunto, porque
la moral y la ética se emparentan de una manera que vamos a ver ahora. Pero esto hace que la ética y la moral sean necesarios para el hombre como tal y para el médico como hombre que es, por más que no le guste. Hay una conciencia moral que es la capacidad de juzgar la bondad o maldad de las acciones. Y esa capacidad se obtiene mirándose a sí mismo y no mirando a los demás. Esa es la bondad o maldad de las acciones, porque somos únicos y nosotros mismos tenemos conceptos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Vale la pena recordarlo y pensarlo de la mañana a la noche, para poder dormir mejor a la noche, sin sedantes y sin alcohol. En los últimos años también hubo gente que empezó a trabajar a ver qué era eso el razonamiento moral. Y el razonamiento moral o cognitivo moral son los argumentos que las personas esgrimen para elegir alguna acción. Este señor estudió una cohorte importante de gente y llegó a la conclusión de que había 3 niveles así muy groseros, después se separan en pares, ¿no? No importa, vamos con esto nada más. Había un nivel preconvencional de razonamiento cognitivo moral que se tendía de los 4 a los 11 años. En esta etapa, el sujeto obedece para evitar castigos y obtener recompensas o simplemente por egoísmo, porque así no me molestan. En esa etapa hay una cantidad impresionante de gente de la que convive con nosotros, preconvencional en su razonamiento cognitivo moral. Y si tienen ganas, agarren un papelito y vayan poniendo quién está en este nivel. El convencional es para los mayores de 11 años, incluye la adolescencia, con toda la discusión de lo precreado o de lo que está socialmente aceptado, pero que culmina con el respeto de leyes y reglas compartidas y la atención o el respeto de lo socialmente esperado. Ahí termina lo convencional. Y después viene la etapa de lo postconvencional, donde se obra según principios que exceden lo comunitario, porque hay gente que piensa más allá y se plantea lo bueno o lo malo de lo recibido, tanto en lo preconvencional como en lo convencional, pero se exige a sí mismo un pensamiento mucho más profundo. Piensan los que saben, y yo lo tomo de ellos, que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente que nos rodea, y probablemente nosotros también estemos ahí, no pasamos del nivel convencional de razonamiento cognitivo moral, lo cual explica una serie de problemas en los que estamos viviendo. Los altos niveles de razonamiento moral acompañan a mayores logros en el liderazgo, que no quiere decir que una persona que no tenga razonamiento cognitivo moral mantenible pueda tener éxito, sino que los resultados finales de su liderazgo no serán suficientemente buenos. Otra vez cada uno coloca estas categorías a quien le gusta. Principios y valores son los que van a sustentarse sobre el razonamiento cognitivo moral, siendo el principio la razón primaria de cualquier materia, el valor, el atributo por el cual digo que algo es bien, es bueno, me interesa, me importa, vale porque es un bien, porque para mí sirve. Así, todos fabricamos con nuestros principios y valores escalas axiológicas. Definimos el ser, el tener y el valer de acuerdo con creencias y valores compartidos por la comunidad, cuando son comunitarios, y con el grupo o conmigo mismo, cuando son míos. Y dan lugar a paradigmas para la comunidad que se expresan en costumbres, leyes, derecho y justicia. No existen leyes que no respondan a esto. Lo que pasa es que podría ser que nosotros no estuviéramos suficientemente informados. Cuando se sanciona alguna ley que uno no entiende por qué está allí. Los hechos y las verdades se interpretan dentro de este marco, de la escala axiológica, que es el marco del pensamiento dentro del cual nosotros nos movemos. Lo que está bien y lo que está mal hoy, antes era diferente. Cortísimo. Parece, ¿cuál era la opinión de nuestros mayores cuando empezó la laparoscopia? ¿Qué se dijo si nuestros mayores sabían tanto? Porque siempre tenemos mentores espectaculares. Pero ¿por qué murió la publicación de lo que se presentó en el Congreso, en el fórum del Congreso, y se catalogó abajo y en voz baja de idiota al que había hecho eso en las ovejas? Nuestro marco axiológico estaba en otro lado. No supimos, la mayoría, aceptar que venía un cambio. Después, los que lo aceptaron fueron correctos, estuvieron en el correcto. ¿Qué es la responsabilidad?
el que actúa con discernimiento, o sea, consciente de sus obligaciones, de acuerdo a su decisión y libre de coacción, es moralmente responsable de sus actos. Por eso, estimados colegas, nosotros puede ser que no seamos culpables de alguna cosa que hicimos, pero si decidimos en estas condiciones, somos moralmente responsables de lo que ocurra. Eso no se puede olvidar. Ni los líderes, ni quienes dependen de los líderes, ni su grupo. Nadie es irresponsable. Puede haber un efecto adverso, pero no puede no haber responsabilidad, porque si no, somos irracionales. ¿Qué es la ética? La ética es la ciencia de hacer el bien y evitar el mal, y el arte de elegir lo digno para la vida. Es un capítulo de la filosofía que se ocupa de la crítica de la moral. Critica la moral, observa la moral, diluye los contenidos de la moral para ver qué hay adentro y cómo se explica lo que hay ahí adentro. Y como valores y creencias están continuamente hirviendo y saliendo a la superficie y volviendo a mezclarse y cambiando de sustancia, eso permite que muchas concepciones vayan cambiando con el transcurso del tiempo. El análisis lo pueden hacer cuando quieran. La ética le incumbe la moral, la virtud, el deber, la felicidad y la vida en el marco del sentido asignado a lo humano, a lo cósmico y a lo social. Porque la ética es una necesidad. Acá está Homero pensando. Homero a veces piensa también, uno piensa que es una máquina de actuar nada más. Y cuando él o cualquiera decide a la luz de principios y valores técnicos, morales, éticos y legales, se responsabiliza por sus acciones y actúa como un sujeto moral. La gente que piensa siempre encuentra una vuelta para lo que uno no había ni siquiera pensado. Foucault, un excelente pensador, buscan algunas cosas, leanla, a veces son complicadas, otras veces son espectaculares, dijo que ser sujeto admite dos significados. Uno, que es el sujeto que está sujeto a control y dependencia, el que está en relación con los demás. Y cuando el sujeto está en relación consigo mismo, el sujeto está sujeto a la propia identidad, a su conciencia y a su autoconocimiento. Todo esto tiene que ver con el subrayado y el destaque que se hace del sujeto en nuestros días, que parece haber surgido ahora, como si antes no hubiera existido individuos y sujetos. Pertenecemos a una ciencia blanda, producto de muchas otras que se fueron juntando para volcarse, saliendo de la biología, para volcarse otra vez a la biología. Todas las ciencias que crecieron tanto en el siglo XVII, XVIII y XIX, empezaron a notar que había sistemas que no estaban completos. Y cuando creían que un sistema estaba completo, de ciencia muy dura, o de ciencia medianamente dura, de química inclusive, no estaba completo. Había demasiadas pequeñas incertidumbres. Eran las excepciones a la regla. Hasta que empieza lo que tiene que ver con lo cuántico, no se plantea un principio de incertidumbre como algo realmente científico. Se aceptaba que era verdadero o falso, y no era científico si no entraba en esos dos postulados. Pero cuando aparece el principio de incertidumbre, empieza a aparecer esa duda de, si yo no lo puedo explicar, no existe. Si no puedo predecir qué va a pasar, no existe. Y no se podía con lo cuántico, no se puede hoy todavía. Entonces empieza a aparecer, a partir del principio de incertidumbre, el paso de la lógica bivalente, verdadero o falso, si no, no es científico, a una lógica polivalente, donde dice verdadero, es falso, o es posible en diversos grados. O sea, más posible que ocurra, o es menos posible que ocurra. Y eso es verdad en la vida diaria. A tal punto llegamos que cosas tan groseras como la muerte son más muerte o menos muerte de acuerdo a muchísimos factores, entre los cuales está lo biológico, lo psicológico, lo religioso y lo social. Y si dudan de esto, pregúntense cómo se llamaba un donante hace 35 o 40 años. El donante era un paciente que estaba vivo. ¿Cómo puede un paciente vivo transformarse en donante si va a salir muerto del acto médico? Bueno, hay una convención que reunió lo biológico, lo psicológico, lo religioso y lo social y permitió que hubiera una donación de órganos. Y no es una redefinición de la muerte. Antes muerto era el que no latía. Hoy muerto es el que, por hacerlo simple,
por el que tiene muerte cerebral. No ahondemos porque no es el momento ni el lugar, pero vale la pena revisarlo. Harvard cambió la visión de la muerte, fue un cambio de norma, fue un cambio de paradigma. Eso marca una práctica diferente. Y esto no termina de pasar nunca, porque hasta el más incrédulo de los científicos y el más profundo de los científicos, busquen ustedes su preferido, termina alguna vez preguntando en forma pública o privada las famosas preguntas que definen la filosofía: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y a dónde vamos? El desarrollo científico logrado con estos esfuerzos, con todos estos cambios, logró grandes avances, pero siendo consecuencialista porque pretendía fines, le interesaba que sus acciones tuvieran un fin adecuado, provocó unos cuantos daños, porque priorizó la razón instrumental, y si no, un recuerdo que no debiera pasarle a ninguno que quisiera pensar, porque esto es producto de una gestión fenomenal desde el punto de vista intelectual, y el producto final fue ese. Y no empecemos con que después hubo beneficios. Los beneficios posteriores son los que tendrían que haberse pensado antes. Esto no se justificó nunca, y podría ser un ejercicio narcisista de conocimiento profundo, admirable en cuanto a conocimiento, deleznable en cuanto a resultado. Todos estos cambios, de pasada, el existencialismo aparece cuando el mundo se plantea que puede acabarse con un botón. Entonces la vida no debe ser tan útil, ni tan importante, ni tan duradera. Entonces con todos estos cambios, todo esto que ocurrió durante el siglo XX, hizo que se reconocieran como fenómenos privados lo que otro era el sujeto, como otro individuo diferente a mí, pero que cada persona era un sujeto como a sí mismo y merecía respeto. Y entonces se modificaron las consultas interpersonales y las acciones públicas y hubo una catarata, un aluvión, un torrente de cambios científicos, culturales, sociales y legales que obligaron a respetar principios y valores racionales, universales, autónomos, seculares, pluralistas y no credenciales para llegar a la bioética, que les recuerdo, para vergüenza de los médicos, que surge a raíz de investigaciones biomédicas aceptadas, públicas y mantenidas por gobiernos de primer nivel, donde se utilizó a la gente como animalitos, y no fueron los alemanes precisamente, porque esto, recuerdo, bioética para casi todos nosotros nace en el 74 con el informe Belmont en Estados Unidos, comisión senatorial. Perdón, vamos para atrás. Nacida la bioética, promovida como valor a mediados de los 70, aparece el derecho a la salud. O destaca el derecho a la salud que venía ya apuntándose por ahí. Este derecho a la salud responde a necesidades sanitarias devenidos en elementos de consumo. La salud ahora se puede vender, se puede comprar. Miren los avisos de los diarios, miren los avisos que reciben por internet y fíjense todos los negocios que se plantean. Como el nuevo deísmo, o sea, el nuevo Dios es la justicia del capital, con una economía transnacional, neoliberalismo y globalización, se crea este derecho a la salud y hay que empezar a responder. Y casi ningún país puede responder como debe a un derecho a la salud muy declamado, porque se enfrentan derechos personales, presupuestos estatales y utilidades empresarias. Hasta ahí va todo bien y todos estamos de acuerdo que todos tienen que tener la salud atendida. El problema es cuando empezamos a discutir quién debe pagar para que se atienda. Y empiezan los líos, que no están resueltos. Y frente a todo esto, los médicos están descontentos y los pacientes están desatendidos. Lamentablemente, esta axiología que parece tan social y tan profunda, responde a esta pregunta que Mafalda hizo hace 40 años casi, ¿no? Porque terminó en el 82, pero fíjense ustedes, ¿cuánto falta? ¿Estamos bien? Bien, perdón, nene, pero se me va la boca. Esto lo planteó Mafalda, pero la respuesta del pobre Manolo fue muy práctica. ¿Son valores morales, espirituales, artísticos o humanos lo que te importa, Manolo? No, dice Manolo, de los que sirven. Y eso es la axiología dominante. Hoy es el deísmo del capital. Mientras tanto, los intermediarios en la salud destacan el escaso beneficio de la inversión y racionan los recursos. Muchos dicen, ¿para qué le voy a dar más si me pagan igual la cuota? No son todos, pero muchos. Y entonces, no convencidos con eso, este señor a lo mejor tiene nombre, ¿vieron? Pongan ustedes el que le guste. La imagen es muy bonita, ¿eh? En 1992
la Organización Mundial de Comercio estableció normas referidas a la gestión de salud. Hizo obligatorio a todos los países miembros y a los que tuvieran contacto con ellos de la venta y de la compra y la posibilidad de que aparecieran en el mercado extranjeros. En la Argentina vimos para los 90, la aparición de grupos españoles, bienvenidos, pero eran españoles que venían a invertir en la salud argentina. En Inglaterra hubo quejas publicadas en Lancet, publicadas en JAMA, donde no podían entender que hubiera empresas holandesas ocupándose de la salud inglesa. No solo la salud está en relación con la OMC, el agua, las comunicaciones, la educación y la salud, son 4 sectores que están comprometidos por la Organización Mundial de Comercio, porque la globalización permite esto y mucho más. No está mal, no está bien, es, y si es, habría que atender eso también. Con la aparición de la bioética se plantea el principismo, que es una de las formas de ver la bioética que resulta muy práctico para nosotros, que somos médicos encargados de trabajar con las manos, por lo tanto de esto leemos menos. Pero los principios bioéticos que todos conocemos fueron reorganizados de acuerdo con un criterio muy griego por Diego Gracia, que es un eticista español muy simpático, muy agradable de leer. Y dio un nivel 1 de ética de mínimos, que es obligatoria, imposible de evadir, que es la no maleficencia y la justicia. Son 2 condiciones que no puede evadirse en la actuación médica. Concuerda con el primum non nocere y se puede obligar desde afuera. Si uno procede en contra de estas 2 cosas, puede ser sancionado en forma directa. Y hay un nivel segundo, que es una ética de máximo, que tiende a la autonomía y a la beneficencia, que armoniza con el secundum beneficere y depende del fuero íntimo. Es mucho más difícil discutir esto que discutir lo otro. Sin embargo, atención, la injusticia es una maleficencia, o sea, invade y ataca la no maleficencia, y en realidad la justicia respecto de la distribución de recursos y la atención médica en nuestro país está en discusión. Creo que ustedes coincidirán conmigo que hay demasiados datos no cubiertos y que corresponden a una justicia no atendida. La bioética propone al médico actuar según la no maleficencia y la beneficencia, al paciente conforme a su autonomía y al Estado de acuerdo con la justicia. El Estado no son los otros, el Estado somos nosotros, por lo tanto estamos fallando de alguna manera. Así varió el rol del médico, mutó la relación con el paciente, acá está saliendo un nuevo médico que es el nuevo hombre, de ese huevo nuevo. Entonces, si para la tradición éramos delegados de mandatos divinos, como sacerdotes de actitud paternalista, para el iluminismo fuimos comisionados de la ciencia, actuando como ingenieros, plomeros o técnicos, y en la cultura contemporánea somos consejeros de salud, sujetos a condiciones contractuales. ¿No nos gusta? Esta es la medicina actual. El quehacer médico implica terapéutica, la cirugía también. Y la terapéutica enseña preceptos y remedios para tratar las enfermedades. Tiene vertientes científicas y artísticas. Una es el saber como tal y la artística la aplicación adecuada al paciente. Tiene que juntar beneficencia y no maleficencia para definir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Tradicionalmente, esto es lo que leía yo, por lo menos, cuando terminé mi carrera, leía esta terapéutica tradicional. Metas específicas para un tratamiento. El cáncer se reseca, lo que sangra se tapa, lo infectado se drena. Está muy bien. Pero, actualmente, a eso se sumó algo más, que es la terapéutica que está dirigida al paciente y pretende solucionarlo como un todo. Doctores, en esta postura voy a hacer, me perdonan, un ejemplo de algo que no me corresponde, pero me lo permito porque no se me ocurre otro ahora. ¿Qué se hacía con las fracturas de cadera de gente postrada hace 30 años? 40 si quieren ustedes. Se operaba, había que reemplazar la cadera, estaba fracturado, venían pseudoartrosis. Lamentablemente no caminaban ni iban a caminar más, estaban postrados. Pero no por la cadera, sino porque estaban postrados por otro motivo. Se los operaba igual, y los resultados no eran muy buenos. Y si eran muy buenos porque toleraba la prótesis, perdonen, igual no volvía a caminar, o sea, ¿para qué lo habían operado? Lo actual diría que no le corresponde operarse la cadera porque no la usa y tal vez sea más humano. Este es el cambio que se produjo. La oferta que hay que
darle al paciente debe fundarse en evidencias, que son conocimientos científicos, razones, que son las opiniones de los expertos, experiencia, regla de procedimiento, su experiencia personal, y valores del médico o del paciente. No todos los pacientes quieren lo mismo ni aceptan lo mismo. Ni el médico está dispuesto a ofrecer lo mismo a todos. Esos valores del paciente y del médico deben ser compartidos en la entrevista personal, en la consulta. La comunicación es un factor importantísimo para la actividad del médico y es un proceso dinámico que plantea y responde preguntas. Alguien cuenta, el otro responde. Se intercambia información, se complementan las partes, se definen aspectos relacionales, se imponen conductas y se crean interlocutores. Buenas conductas de trato. El nombre, el apellido, el gesto, el lugar, etc. Lo verbal de esta comunicación acompaña a lo gestual. El marco contextual es importantísimo, por eso algunos lugares privados tienen hoy un lugar de entrevista con la familia. Cosa casi incomprensible, lamentablemente, y lo digo con vergüenza, en los hospitales, donde cuando se nos ocurre entrevistar a un paciente y vamos a buscar el lugar, nos miran con cara rara porque no entienden por qué hay que sentarse en un lugar con poco ruido y a solas con una familia para tratar o una operación o una evolución que no gusta o complicada. Y todo esto es un ir y venir entre el que da la información, el que la recibe, el que contesta lo que entendió, y de esa forma se crea el diálogo, sin el cual no hay posibilidad de entendimiento entre las personas. La compasión, que es un factor exigible al líder y a la comunicación, abona la comunicación porque para comprenderse a sí mismo, el hombre necesita que otro lo comprenda. Más de una vez, cuando no damos información a los pacientes, es porque nosotros no queremos acercarnos a esta realidad. Otra vez, ¿quién acompaña al que muere? Doctores, colegas, queridos. Nadie, porque nadie quiere acercarse a la muerte. Por eso el paliativo estuvo tanto tiempo retrasado en nuestro país y todavía hoy la gente se pregunta qué es esa cosa. Y la gente muere sin tener compañía. ¿Qué espera un paciente cuando trata con un médico y con un cirujano? Que le haga una propuesta fundada en su capacidad, en su conocimiento y en su prudencia. Prudencia para la oferta y prudencia para lo que el paciente puede tolerar. Que le informe sobre situaciones derivadas de la enfermedad o esperables de la intervención. Es tan infrecuente que el paciente le sorprenda que después de lo que le hicimos tenga una sonda nasogástrica o vesical. Si para nosotros es común, para él era común. ¿Cuál es la dignidad que ve él en tener su genital con un plástico que le sale para afuera donde hace pis? ¿Le dijimos eso? ¿Que iba a estar tantos días sin moverse? Está bien, el fast track está de moda, pero hay algunos que no siguen el fast track, me parece. Y el paciente también espera que se le dé socorro y comprensión, y el médico, fundamentalmente el cirujano, el Dios de todo, que esté presente cuando lo necesite, y no que venga alguien o nadie. La constitución de la alianza terapéutica hoy es con un médico que razona según saber y experiencia y ofrece metas personalizadas que contemplan los valores del paciente. Transmite el valor, el riesgo y el beneficio por lograr con la acción propuesta y responde a los interrogantes. Allí está gestionando el consentimiento informado. Este es el consentimiento informado y no el papel. Esta explicación, esto que está acá. Porque ya, y esa X que está atrás, es el médico que era un dios, que le ordenaba al paciente, que era un sumiso, que era lo que tenía que hacer. No le sugería, le ordenaba. Hoy las prescripciones son sugerencias terapéuticas. Si no lo entendemos así, estamos fuera de tiempo. El proceder paternalista que fue desterrado por la sociedad que hasta que lo desterró lo exigía. Por lo tanto, yo no me hago cargo del paternalismo que se aplicó en la época de mi padre, porque eso lo exigía la sociedad. En todo caso, le pregunto a la sociedad si me quitó ese paternalismo, yo no se lo pido, pero que haga cuentas de por qué pedía eso y ahora me reclama lo que dejó de pedir. Hoy el médico informado, comunicativo y veraz propone acciones que no dañen beneficio y respeten la opinión del paciente, y el paciente, autónomo y capaz, exige información y asesoría adecuada para su salud. Evalúe la propuesta y la acepta o no según sus principios y valores. De esta forma actuamos con conciencia y compasión. Y es la mejor forma de actuar con un paciente. Y sobre la fe y la confianza mutua,
se comparten la autoridad ética y la responsabilidad de ambos y se concierta en satisfacción de ambos también. Creo que mi médico me sirve, creo que el paciente me cree, creo que vamos a trabajar bien juntos, esperemos que lo vaya bien. Sin embargo, no todo es tan fácil. A pesar de todos los avances logrados por nuestras ciencias, en general y por la medicina en especial, el respeto y prestigio social del médico mermaron. Vemos acá algunos de los ejemplos de las cosas que ocurrieron durante el siglo XX, el átomo, las cosas relacionadas con los partos y los embarazos, la promoción del embarazo in vitro, la exploración del espacio, el comienzo y el fin, el comienzo alterado por el nacimiento promovido por el in vitro y la muerte alterada por los trasplantes y las nuevas decisiones, una colección infernal de conocimientos que da origen a este crecimiento de la población mundial que no había sido registrado jamás, que todos dicen que es por problemas de tipo ¿cómo se llama? Sanitario, y a mí me llama la atención porque en realidad me parece que son otras cuestiones que explican que la gente sobreviva tanto, pero debe ser que no sé. Se desconfía respecto a las indicaciones, no todos los pacientes que van al médico confían en lo que le dice su médico, dudan sobre el comportamiento profesional en todo el mundo, universalmente se duda del comportamiento profesional de los médicos, el sistema sanitario insatisface a todos y aumenta las demandas por responsabilidad profesional en todo el mundo. Y así crecen los reclamos por complicaciones, accidentes inevitables, efectos adversos, casos fortuitos o imponderables, por expectativas insatisfechas, no me dijeron que me iba a quedar esto, yo no sabía que me iba a pasar esto, son beneficios esperados y no obtenidos, o algunas otras cosas que esperaría el paciente, va a saber cuáles que no fueron charladas, otros malentendidos y por comportamientos galénicos poco profesionales, el que fuera. 5 minutos. Bien, así en 2002 se detectó todo este asunto y durante un quinquenio se reunieron las sociedades científicas y llegaron a esta conclusión que está ahí publicada y que valdría la pena leer. Está publicada en la revista Argentina de Cardiología, está publicada en la revista del Hospital Eva Perón y está publicada en innumerables revistas de sociedades. Miren lo que dijeron. La situación desafía criterios consagrados, hackea la autonomía y compromete la personalización de las decisiones médicas. Así no podemos trabajar. Y entonces planteó una nueva forma de atender a los pacientes y de actuar médicamente que llamó profesionalismo y planteó 3 principios cardinales, muy interesantes, muy cortito el artículo, pero vale la pena leerlo, donde destacan como principios cardinales el bienestar del paciente, para el cual no admite presiones administrativas, sociales o económicas, la autonomía del paciente, porque le otorga al galeno la condición de consejero y el consentimiento informado de la expresión elemental, y por fin al médico le exige honrar la justicia social, evitar las discriminaciones y promover la distribución de recursos adecuados para atender la salud. El liderazgo ético debiera centrarse en valores fundamentados en virtudes como la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza, que son los cardinales. No es único, pero es personal el liderazgo ético. Se ejerce de la persona hacia las personas, exige responsabilidad, integridad y perseverancia que le conceden credibilidad y construyen confianza en el grupo y en lo que reciben atención, donde el profesionalismo es una buenísima plataforma con los principios que vimos antes. Hay una serie de cosas que vale la pena contemplar porque hasta acá todo muy lindo, me parece que hubiera una receta para todo, pero sin embargo lo mítico y lo real se enfrentan porque todo proceso social reconoce un sistema normativo mítico. Reglas, prohibiciones, que dice lo que está bien, lo que está mal, para la persona, para el grupo, etc. Y no contiene valores que están caducos, viejos, antiguos. Sin embargo, la realidad utiliza un código práctico, cuándo, cómo y por qué se pueden hacer cosas malas. Y no respeta la totalidad de lo mítico. Por lo tanto, si robar está mal, depende de quién lo haga, en qué momento, cómo lo justifique, etcétera, etcétera. Si quieren, juguemos con otras cosas. No va hoy, si quieren otro día. Confidencialidad y aborto. 2 temazos para charlar de todo esto. Gran parte de la comunidad respetuosa de la ley viola los mandatos de la ley.
En la práctica, la palabra y el relato y los medios sustituyeron a lo real parcialmente. El relato, como la publicidad, potencia los buenos resultados, pero no logra hacer que los malos tengan éxito. En la práctica, si según Aristóteles el hombre es causa de cuantas acciones puede efectuar y las cosas de las que es causa están en su poder, vale ocuparse del liderazgo en cirugía. Aprovechemos lo que nos contó el doctor Jiménez comentando un trabajo de Carlos Pellegrini. Paráfrasis de la opinión de un líder. Primero, vale la pena tener como ancla una visión objetiva de la realidad. Deben establecerse metas, utilizar la conciencia moral como mentor es un excelente consejo. Hay que tener humildad para pedir consejo cuando fuera necesario. Hay que tomar algunos riesgos, si no es muy aburrido. Hay que tener, expresar y mantener valores y creencias. Caiga quien caiga, pese a quien pese, hay que disfrutar del proceso como la necesidad de ser, y hay que mantener equilibrio y responsabilidad en pos de la meta buscada. Como inconclusiones, porque yo creo que la mayoría de estas charlas, la mayoría de las clases, no tienen conclusiones, marcan un camino de pensamiento, y eso es lo más rico que podemos dar. El liderazgo no se tiene, se logra. Es un rol del equipo. Si no hay equipo, no hay líder. Pero si el equipo no quiere que yo sea líder, no es equipo. El rol lo conceden los seguidores. Esto es deseable. Bien habido y mantenido, beneficia a todos. Porque el líder solo es líder aquel que es capaz de inspirar y asociar a otros en un sueño. Bonita imagen. Y según Sun Tzu, inteligencia, honradez, humanidad, coraje y disciplina son 5 virtudes que quien las tenga puede ser líder. Lo dijo este hombre hace unos cuantos miles de años. Sin embargo, los médicos somos pontífices que creamos puentes entre las divinidades y los hombres, la vida y la muerte, el comienzo y el fin, la nada y el infinito. El liderazgo ético, que se basa en ejemplos personales, habría que aceptar que solo puede ser corrupto el líder que es corrompible, que es corrupto en potencia, sino por tener poder en un grupo no debiera pudrirse. Que la mayoría somos sensibles al poder que nos concede el liderazgo es cierto. Tendrá que saber cada uno que está en riesgo para no caer en eso. Son buenos reaseguros para un liderazgo ético, valores y objetivos comunes declarados y aceptados, credibilidad, responsabilidad, transparencia, honradez y respeto por los demás. Utilísimo para nuestro país, controles rigurosos, normas consensuadas y respetadas, permiten que el liderazgo sea tal, que sea ético y que no se cometan errores. A ver, los subsidios, ¿tuvieron esto en nuestro país? Faltó una aplicación ética de esta norma, si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Es necesario el liderazgo ético para el desarrollo personal y profesional de toda actividad. Cada uno debe liderar su propio yo y plantear respuestas éticas a su quehacer, porque somos más libres cuanto más gestionamos nuestros hechos, dijo el amigo Spinoza. Y como asegura Bob Dylan, abra sus ojos, escuchen el llamado, no reprueben sin comprender, el viejo camino cambia, el orden se desvanece, se combate con furia y la suerte está echada. Los tiempos están cambiando. Y lo decían en el 64. Más tarde, escribió por ahí, consulté a todos, recorrí caminos sin salida, investigué obras literarias, escuché voces de ángeles y lenguas de hombres, vi desesperar a hijos de la luz y de la oscuridad, y aún me pregunto si alguna vez encontraré la dignidad. Es un compromiso por el cual debiéramos ponernos todos a luchar como médicos y como profesionales. Quedo a disposición de las preguntas, seguramente quedan muchas cosas en duda. Acá estoy. Muchas gracias a todos. Bueno, excelente, Jorge. Desde ya, felicitaciones, el doctor Houghton, el doctor Serra, desde Ecuador, el doctor Jaramillo, el doctor Moulín de Santa Fe, Polada, como lo ves ahí. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Oscar,
querés tomar la palabra, te damos cámara. Espera, Oscar, que no te escuchamos. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bueno, Jorge. Fue un gran paseo por todas las reflexiones éticas que debemos tener como médicos y como personas. No hay muchas preguntas para poder hacer. Creo que toda esta charla nos da la reflexión para poder, digamos, ahondar en nuestras actitudes, en nuestras acciones, cómo nos estamos enfrentando no solo a tratar de mejorar la atención de nuestros pacientes, sino también a poder mejorar la interacción en nuestro grupo de trabajo. A lo mejor una pregunta que le querría hacer a Jorge es cómo sería conveniente autoevaluarse o evaluar grupalmente la función del líder. Muchas veces lo hacemos diariamente con pequeñas acciones o pequeñas reflexiones, pero ¿considera, Jorge, que es necesario tener grupos de autorreflexión o de autoevaluación en forma periódica para que o nuestros líderes o nuestros miembros del equipo puedan expresar libremente y contribuir a mejorar la interacción en el grupo? Oscar, ¿cómo te va? El asunto es así. El programa de residencias, en algún punto, no me acuerdo ahora exactamente dónde, sugiere y exige una reunión secuencial, dice mensual, de trato, a ver cómo andan las cosas. Creo que si se aprovecha eso con los miembros del equipo general, además de los residentes, se pueden conseguir buenos resultados. Yo estoy grande y estoy escéptico, y me parece que muchos grupos no están funcionando en lo público porque hay intereses encontrados y hay posibilidades de incumplir muy fáciles. Entonces, ya está. Quedan los residentes, pero para ellos es bueno ese contacto, donde el hecho de saberse escuchados y escuchar del otro lado, ver cuáles son las cuestiones que están en juego, permiten solventar muchos inconvenientes, muchos inconvenientes. Yo confieso, y hoy, por propuesta de alguien que fue jefe de residente y que yo quiero mucho del hospital, que me dijo, ¿por qué no dice todo lo que le costó esto? Porque a mí la parte de ética estoy un poco más ducho, pero la parte de liderazgo tuve que ir a leer y leer un montón. Bueno, me costó demasiado. Pero esto yo primero lo consulté con todos los grandes, hoy fui con todo. Le dije, muchachos, me dan media horita, se miran esta presentación a ver qué se les ocurre. Y tuve que corregir 2 cosas con ellos, miembros, o sea, colegas míos. Y después 2 residentes lo vieron también y me pidieron un par de explicaciones que fueron muy buenas para modificarlo. Creo que ese es el trabajo del equipo. Yo creo que el problema sería plantear una meta común para trabajo afuera y para trabajo adentro. El trabajo del hospital debiera ser recuperar para el hospital la misión que tenía, que era atender al que no puede atenderse en otro lado. Se olvidó, se desnaturalizó el hospital. Es muy difícil explicarle a los chicos que tienen que atender eso cuando los grandes no lo hacen. Lo hacemos, digamos, en forma de grupo. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que pasa por ahí, el contacto diario y la charla con él. Me parece que esa es la única solución. Y hay grupos que funcionan, por supuesto. Ahora, claro, si el interés es el dinero, no puede haber dinero en una institución pública a menos que se transforme en algo no declarable, porque hay un sueldo. Entonces, ¿entendés? ¿Te contesté? Sí, sí, en parte sí, creo que lo hiciste más amplio todavía de lo que yo te había preguntado. Sí, pero básicamente yo creo que de alguna manera
como vos dijiste, el líder digamos, no se nace líder, hay que ir haciendo, es una tarea que por un lado depende de otras personas que van eligiendo naturalmente a quién va a ser la persona que conduce, pero por el otro lado, el que asume esa responsabilidad tiene también la obligación, de alguna manera, de poder ir mejorando en las acciones y ir repensando en forma periódica cómo puede mejorarse la comunicación, cómo se puede mejorar la motivación y cómo se puede mejorar la interacción personal. Que eso es una de las cosas que me parece a mí que cuando se habla de un líder natural, puede ser que haya gente que tenga las condiciones, pero en general yo creo que son cosas que se tienen que aprender y se tienen que ejercitar para poder, con ética, como vos bien lo has remarcado en esta presentación del día de hoy, con valores morales, con valores éticos y con valores bioéticos, poder llevar adelante un grupo de trabajo como corresponde. Gracias, Esto Jorge. tiene que ver con la persistencia, gracias a vos, pero tiene que ver con la perseverancia, porque a veces es muy difícil aguantar lo que tocan. Decir, pero ¿yo qué hago acá? Estoy aburrido, yo no quiero más esto. Pero están nosotros por ahí, que forman parte del grupo, y otra vez lo mismo, bueno, explícame otra vez, querido. Y a veces uno se cansa, pero bueno, formar el grupo está en eso, porque alguna vez, yo me acuerdo que estuve del otro lado, me hubiera gustado, me preguntaron qué me pasaba y cómo lo veía. Lo mismo que las charlas de costado, cuando uno ve a alguien que está muy golpeado y lo lleva aparte y dice, ¿en qué andás? ¿Qué te pasa a vos? El problema es el paciente. Bueno, mira, vamos a hablar esto, aquello, porque a veces nos olvidamos que nosotros asumimos las complicaciones con disgusto, pero tenemos experiencia como para decir que nuestro porcentaje, etcétera, no, y eso queda por ahí en el camino, y ese es alguien que se pierde. En cambio se lo puede recuperar la experiencia, llevarlo a un Ateneo, hacerlo hablar a él, levantarle un poquito el ego y lograr que trabaje mejor, porque va a atender mejor al paciente, va a ser mejor miembro del equipo. Ese tipo de cosas. Atender un poco lo humano, que estaba tan desatendido. A mí me hizo muy bien leer alguna vez que si el cirujano es tan macho, los marines son súper machos. Y nunca abandonan a alguien del batallón, nunca, porque dependen de él para sobrevivir. Eso es de machos. Los lobos no abandonan a los heridos, los atienden. Los cirujanos no, lo dejamos al costado, tomá, te saqué la silla, te pinché la goma, llegaste tarde, te saqué el enfermo. Bueno, muchachos, ni las bestias hacen eso. Bueno, así está. Una pregunta común que hacen varias personas y para los dos es, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de por qué hoy no hay líderes? ¿Qué pregunta? Dale, Oscar, si Oscar, sí, por favor. Si no, No, no creo que sea así. No es así. Yo creo que hay líderes. Yo creo que hay líderes, hay muy buenos líderes. Creo que a lo mejor faltan líderes, eso sí. Yo creo que en cada grupo de trabajo debe haber un líder, que lo hay, pero a lo mejor no está asumiendo el rol como corresponde, tal cual lo mencionó Jorge hoy con toda la modalidad y la variedad de liderazgos que puede haber. Pero líderes hay, y creo que hay buenos líderes, y yo creo que es la condición. A mí me pasó cuando yo era residente, yo sabía como quién quería ser y como quién no quería ser. Todo el mundo, la gente joven, está eligiendo y está viendo cuál va a ser su meta, a quién emular, quién es la persona que uno debe, no digo copiar, pero por lo menos seguir ese ejemplo. Y los hay. No necesariamente un líder es el jefe de un servicio o el jefe de un equipo. Puede haber líderes que colateralmente tienen actividades de responsabilidad y que pueden tener mayor influencia sobre los jóvenes. Sin embargo, no tienen ese cargo material de jefatura, pero líderes hay, y hay muy buenos líderes, y a todo nivel. Hay buenos líderes como jefes de residentes, hay buenos líderes como jefes de unidad, hay buenos líderes que trabajan de manera, no digo independiente, pero yo que actualmente estoy trabajando en forma privada, veo
equipos que trabajan realmente como tal, de manera a lo mejor un poco más individualizada, pero hay líderes. Yo creo que a lo mejor la persona que ha preguntado eso tiene la desilusión en alguna experiencia puntual, pero seguramente que lo hay y tienen que buscarlo y los tienen que identificar. Y yo creo que eso es lo más importante. Más que uno volverse líder, es importante que los más jóvenes identifiquen a la persona y que haya una retroalimentación también de los más jóvenes hacia la gente que tiene responsabilidad de manejar equipos, para poder de alguna manera estimular y fomentar esa y remarcar esa responsabilidad que tiene la gente que dirige. A mí me parece que tal vez la solución de esto, con tantos cambios y tantas visiones, esté dada por el hecho de colegiar el liderazgo. Entonces, repartir, a vos, Oscar, en el equipo te tocaría la parte de hígado. Pero como lo tenemos a fulano, que hace muy bien, no sé qué, a vos te toca hígado derecho y a él izquierdo, que no quiere decir que no podemos opinar todo, ¿me entendés? Pero no, vos sos especialista en rama derecha, la rompes en rama derecha. Perfecto. Y los residentes preguntan, opinan, se los escucha y vamos armando la cosa. Y bueno, es un hígado derecho, adivina quién va a decidir. Claro, hizo toda la presentación, lo operó y acá está y nos viene a contar lo que le pasó. Entonces, hígado izquierdo pregunta, los muchachos preguntan, y yo que ni de derecho ni de izquierdo me hago explicar, y vamos trabajando todos juntos. Me parece que es más multidisciplinario, interdisciplinario en cuanto a llamar multidisciplina a distintos niveles de acceso a la información y a la acción, y eso permitiría un grupo más coherente, más fijo, con mayor reconocimiento de todas las partes. Probablemente sea eso, no soy un experto, hago lo menos mal que puedo, esa es la verdad. Bueno, atentos a la hora, 8:15, nos vamos a despedir, los esperamos el próximo lunes con la anteúltima clase de este curso de liderazgo. El 2 de agosto tenemos el Ateneo multidisciplinario para compartir, y luego, si ustedes entran a la página y miran, ya están puestos los cursos nuevos que van a ir comenzando a medida que vayan culminando los anteriores. Algo que quiero decirles, porque hoy nos preguntaron, es qué pasa con las clases anteriores. Las clases se bajan de la página. Una semana, 10 días después de que finalizó el curso, las clases se bajan de la página. Con lo cual, si ustedes tienen interés en ir reviendo las clases, por favor chequéenlas mientras está el curso en curso. Me despido. Si me lo permiten decir, curso en curso. Curso en curso. Muchas gracias a todos por su paciencia. Los dibujos son todos de Kino prestados. Lo tomé prestado para presentaciones menores. No esperaba esto, así que aprovechenlos y muchas gracias. Les dejamos la encuesta como siempre. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias a todos por estar del otro lado. Chau. Gracias por su tiempo.